No me está, no me la, ya empezó a grabar. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Nuevamente, de verdad, muchas gracias a todos por compartir con nosotros este tiempo en el cual aprendemos la palabra del Señor. De verdad, damos muchas gracias a cada uno por sus vidas y oramos para que el Señor nos siga guiando. Como decía el Paz, ha sido un año extraño, ha sido un año difícil en esas palabras, pero yo creo que también hemos aprendido a confiar mucho más en el Señor. Entonces, eso ha sido lo bueno que podemos sacar y seguimos aprendiendo más de Él. Como decía el Paz, terminamos neumatología y queremos hacer otra breve introducción y esta vez a la interpretación bíblica. Como lo hablamos en la clase pasada, ya terminando, queremos que todos los que estén en este curso, tal vez algunos ya tienen algún estudio, algunas bases en la interpretación, pero si no nos acompañan, confiamos en que las refuercen y si no las saben, confiamos en que esto les ayude en el estudio que ustedes estén realizando en sus hogares, en el culto familiar, cuando el Señor les permita compartir la palabra en cualquier lugar, ustedes tengan estos fundamentos. Al ser una breve introducción, ya que por tiempo tampoco nos podemos expander demasiado, entonces tal vez no tocaremos todos los temas, pero sí trataremos de tocar los que han sido considerados y nosotros también consideramos como esos pilares de la interpretación al momento de acercarse al texto sagrado, al texto bíblico, ¿cierto? Entonces, ¿qué clases veremos? Y yo solo les quiero dar una breve introducción en el sentido de qué podemos esperar de estas clases. Empezaremos el día de hoy con esta introducción de la necesidad de estudiar y escudriñar la Biblia. En 8 días veremos un tema también muy interesante que es conocida como la interpretación privada. Y de ahí seguiremos ya un tema un poquito más directo a lo que es la hermenéutica, qué es la hermenéutica, cómo era la hermenéutica para los judíos, cómo los cristianos primitivos empezaron a desarrollar esa hermenéutica cristológica. Vamos a ver unos ejemplos, de ahí también en las clases que siguen a esas, seguiremos también viendo lo que es un contexto gramático, un contexto histórico, lo que es un contexto cercano, un contexto lejano cuando se está leyendo un texto. Y todo eso lo ataremos, si queremos llamarlo así, con también una breve explicación de lo que es la exégesis bíblica para saber cómo se está leyendo el texto también y cómo debemos nosotros interpretarlo. Ya todo eso irá acompañado de ejemplos para que ustedes también lo entiendan un poco más, pero como lo hemos dicho, no se preocupen, este no es un estudio con el cual nosotros queramos llenarles la cabeza solo conocimiento, sino que al igual que siempre lo hemos intentado es dar unas bases que les ayuden a ustedes en su estudio y al mismo tiempo pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese amor por la palabra, así como espero que nos haya dado ese amor por él en el estudio de neumatología. Entonces, bienvenidos nuevamente y vamos a empezar hoy entonces con la necesidad de estudiar y escudriñar la Biblia, ¿vale? ¿Por qué esa necesidad de estudiar? Algunos nos preguntaremos. Porque gran parte de la confusión que existe en el ámbito religioso en cuanto al uso de los principios bíblicos nace de que a ciertas personas, ya sea que lo hayan hecho de buena fe o mala fe, han dado interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios. Y esto sucede incluso en círculos donde creen firmemente en la infalibilidad y la inspiración de la Sagrada Escritura. Entonces nosotros creemos que si llegamos a adoptar y a usar sólidos principios de interpretación al momento de estudiar, al momento de acercarnos a la palabra de Dios, todos nosotros veremos resultados sorprendentes. Creemos que este es uno de los medios que el Espíritu Santo, conocido también como vimos el Espíritu de verdad, se complace en utilizar para dirigir a su pueblo, como también lo dice su palabra, a toda la verdad. Entonces, cuanto más pronto en el aprendizaje inicial al estudiante de la palabra de Dios se le enseña a usar procedimientos válidos para la interpretación bíblica, más se podrán producir estos fieles obreros que el Señor espera, estos fieles obreros del reino, ¿cierto? Que podamos entregar nuestras vidas para el servicio y, como también lo hemos dicho, la expansión del reino. Entonces, estudiar la palabra es algo que debe consumirnos en amor y que nosotros queramos hacerlo, y eso es lo que esperamos de
de esta breve introducción, ¿cierto? Yo antes de comenzar quería leerles un versículo, el versículo 19 de Segunda de Pedro I, que creo que es un versículo de los que más ha llenado mi vida, y dice, Pedro está hablando de todo lo que el Señor Jesús es, llega a esta parte y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo quiero que eso se nos quede en nuestros corazones el día de hoy. Él está hablando la palabra profética. Nosotros ya tenemos la escritura. Esa es la palabra profética. Y lo está diciendo Pedro. Ese mismo Pedro que estuvo con el Señor Jesús en la transfiguración, que debió ser algo increíble, nos está diciendo que la experiencia personal, el testimonio más seguro que él tiene, es la palabra de Dios acerca de quién es Jesús. Entonces nosotros podemos estar agradecidos con el Señor que tenemos el testimonio confiable de la verdad de Dios y de todo lo que Él quiere que sepamos en la Escritura. Es por eso que nos es necesario aprender a introducirnos a su estudio y acercarnos a ella, ¿cierto? Entonces esa es la necesidad de estudiar. Continuamos. Yo he escuchado y también he leído en diferentes libros de muchos mitos que hay sobre el estudio bíblico. Hay muchos mitos, muchos bloqueos mentales, si queremos llamarlos así, y yo quiero hablarles hoy de dos mitos para que los cojamos y los tenemos y los echemos a la basura, ¿vale? El primero, ¿cuál es ese primer mito? Muchas personas dicen que la Biblia es tan difícil de entender que solo los teólogos, que solo los académicos con muchos conocimientos y preparación técnica son capaces de manejar las escrituras. Pues la respuesta es que eso no es cierto. Esto se ha dicho en muchas ocasiones y se ha dicho por personas sinceras, yo estoy seguro. Algunas personas podrán acercarse y podrán decirle a otra persona, no, mira, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Cada vez que trato de leerla, simplemente no sé lo que está sucediendo. Entonces prefiero no leerla. Y tal vez esa persona a la cual le esté diciendo eso, la otra persona le dirá, tranquilo, yo te entiendo, es un libro muy difícil, no es fácil de entender. Tal vez la otra persona también en esa conversación le diga, cierto, no entiendo, ni logro entender por qué Dios eligió un libro tan difícil para comunicarse con nosotros. Yo creo que de todos los que estamos aquí, tal vez uno o dos, yo creería, por ley matemática, han escuchado a alguien decir esto de que la Biblia es muy difícil y que por qué Dios se comunicó de una manera tan difícil, ¿cierto? Y lo que me asombra de esta afirmación es que muchos se sienten cómodos con esta respuesta. Es como si a veces cuando esas personas dicen esto trataran de aliviar su conciencia al decir que no es culpa de ellos el que no estudien la Biblia, que el problema radica en que es muy difícil. Pero si nosotros somos honestos, nosotros tenemos la facultad de leer la palabra de Dios. Si en esta cultura occidental nosotros podemos leer el periódico, podemos leer libros históricos y también entender historia, así como en el colegio entendíamos la historia griega, la historia egipcia, grecorromana, toda esa historia, eso es una señal de que claramente podemos leer la Biblia. Y de hecho yo me atrevo a decir que hay palabras y conceptos más difíciles en libros de historia o tal vez en noticias en los periódicos que en lo que nosotros podemos encontrar en las páginas de la Biblia. Entonces la palabra, aunque sí tiene dificultades en ciertos casos y vamos a ver ciertos pasajes oscuros, la palabra da la luz para poder entenderlos. Y si nosotros entendemos cómo fue escrita, en qué momento fue escrito, vamos a poder entenderla y el mensaje del Evangelio va a ser clarísimo. Entonces ese mito de que la Biblia es difícil de entender, podemos decir tal vez hay 1, 3, 4, 6, 7 pasajes difíciles, pero el foco de la palabra del Señor es claro. Por eso es que podemos decir que prácticamente todo el mundo entiende qué es el Evangelio, porque el Evangelio es tan claro que no se puede negar. Entonces no podemos llegar con esa excusa y ese mito de decir que la Biblia es difícil de entender. Entonces, animémonos a leerla, que con la lectura
vamos a poder entenderla, y lo que no lo entendamos, para eso el Señor ha puesto varios maestros, varios teólogos en la historia que nos ayudan a entenderlo, el contexto histórico, contexto gramático, todo lo que está sucediendo, y así vamos a poder entender un poquito más. Pero lo importante es desechar ese primer mito, ¿vale? La Biblia se puede leer. Segundo mito que yo he escuchado mucho, no sé si ustedes también, la gente dice, no, es que la Biblia es aburrida. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿cierto? Que la Biblia es aburrida. Y la verdad, yo pienso que los que dicen eso tal vez es porque cuando se les lleva la pregunta y dicen que no la entienden y uno les explica lo fácil que puede ser leer la Biblia, tal vez para seguir en esa batalla dicen eso, no, listo, yo la entiendo, pero la verdad es que me parece aburrida. Y a mí eso me cuesta trabajo entender. ¿Por qué? Porque la palabra no es aburrida en ningún momento, la palabra tiene vida y tiene unas historias supremamente interesantes que a todo lector debe atraer. De hecho, esto me recuerda una historia que quería comentarles. El doctor R.C. Sproul la contaba en una de sus clases, que él una vez al doctor Sproul lo llamaron de una universidad cristiana en Estados Unidos, hace mucho tiempo, en los años 70, y a él el director, el decano, lo llamó y le dijo, doctor Sproul, para nosotros sería un gusto que usted enseñara aquí, nosotros queremos que usted venga, que usted dé sus clases, mejor dicho, eso le empezó a decir de todo, y llegó con la siguiente frase, le dijo, porque es que necesitamos alguien joven y estimulante, alguien con un método dinámico que pueda darle vida a la Biblia. Cuenta el doctor Sproul que cuando escuchó esto del decano de que darle vida a la Biblia, él tuvo que tranquilizarse y frenar sus palabras. No podía creer lo que él estaba escuchando. Y entonces le respondió a este decano, ¿cómo así que usted quiere que yo le dé vida a la Biblia? Yo no sabía que ella estuviera enferma. Dígame qué doctor la atendió antes de su fallecimiento. Es que no puedo darle vida a la Biblia porque la Biblia está viva. A mí me hace cobrar vida, decía el doctor Sproul. Y esa historia me parece muy interesante porque de verdad hay personas que creen que hay que darle vida a la Biblia. Cuando las personas dicen que la Biblia es aburrida, están diciendo eso, que está muerta. Y eso es totalmente falso. Cuando dicen que es aburrida, me hacen preguntarme el por qué. Porque si nosotros somos sinceros, los personajes bíblicos están llenos de vida, ¿cierto? Existe una pasión especial en cuanto a ellos. Sus vidas, cuando nosotros vamos a la vida de cualquier profeta, discípulo del Señor Jesús, de cualquier personaje bíblico, ¿qué nos muestran esas vidas? Nos muestran aflicción, nos muestran crimen, drama, devoción. Todo aspecto de la existencia humana se encuentra en la Biblia, ¿cierto? Hasta vemos remordimiento, consuelo, sabiduría, contrición. Todo lo que el ser humano puede experimentar está en la palabra. Entonces yo creo que el desinterés que algunos experimentan tal vez lo atribuyen a otra parte que ellos pueden estar confundidos. ¿Y cuál es? Ellos dicen, no, el anticuado material que ustedes están leyendo, eso me parece ajeno. Entonces ellos, ¿qué es lo que están diciendo con esta frase? Están diciendo, eso que usted lee es tan antiguo que cómo eso se puede relacionar a mi vida. De hecho, yo me acuerdo de una vez que alguien también decía decía cómo la vida de Abraham o de esos personajes bíblicos de Noé, que vivió hace tanto tiempo y que vivió tan lejos, cómo eso puede llegar a comunicarse con nosotros. Pero cuando alguien diga eso, al igual que lo que hemos visto, que la Biblia ya no es aburrida porque hemos visto cómo trata todo lo que el ser humano puede experimentar. Si alguien te dice a ti, no, es que yo no puedo sentir o saber qué me puede enseñar este personaje bíblico, toca decirle lo siguiente, toca decirle, oye, porque aunque ese ambiente fuese diferente al nuestro, debemos entender algo. Todos estos personajes que está mostrando la palabra, sus luchas, sus problemas, sus intereses, son muy semejantes. Entonces nosotros sí podemos relacionarnos con ellos. Y sobre todo, su arrepentimiento y salvación son iguales a las que hoy tenemos en nuestro día. Recordemos que es por medio de la fe. Entonces la vida de ellos
pueden darnos muchas lecciones y sobre todo su arrepentimiento, su manera de acercarse a Dios sigue siendo vigente el día de hoy. Entonces esos dos mitos yo creo que ya los podemos desechar, ¿cierto? La Biblia no es aburrida. Cuando nosotros la leemos nos encontramos con historias maravillosas de la redención, el amor, la justicia, la soberanía de Dios. Y tampoco es un libro difícil de entender, porque aunque tal vez tiene pasajes complicados, la Biblia da luz sobre todos los temas y mientras más la leemos, más la comprendemos. Entonces esos son 10 mitos que yo espero que todos el día de hoy, si alguno de esos los teníamos, los echemos fuera, ¿vale? Bueno, seguimos entonces. La Biblia entonces, al saber esto, que no es aburrida y que no es tan difícil de entender como a veces creemos, nos va a dar una tranquilidad. De hecho, los reformadores del siglo XVI declararon su entera confianza en la palabra de Dios y le pusieron un título a lo que estamos hablando, la perspicuidad de la escritura. A lo que estos reformadores se referían con este término técnico era simplemente la claridad de las escrituras. Ellos lo que declaraban era que las escrituras eran claras. Ellos afirmaban que la Biblia era clara y lúcida y lo suficientemente sencilla para que cualquier persona con conocimiento ya sea de lectura o también que sepa escribir pueda entender su mensaje básico. Y es aquí donde los reformadores querían llegar. Ellos dijeron, claro, nosotros entendemos que todas las partes de la Biblia no son igualmente claras o no son igualmente oscuras y que en ella hay pasajes o secciones difíciles. Entonces tal vez los laicos, que en ese momento era el pueblo, lo que nosotros hoy podemos decir el pueblo tal vez sin preparación en cuanto a lenguas antiguas o aspectos críticos de la exégesis, pueden tener dificultad con algunas partes de la escritura, pero ellos dijeron, el contenido esencial de la palabra de Dios es lo suficientemente claro para ser entendido con facilidad. Lutero, por ejemplo, Martín Lutero estaba convencido de que de lo que era oscuro y difícil en una parte de la escritura, se afirmaba con mayor claridad y sencillez en otras partes de la escritura. Entonces, eso nos tiene a nosotros que también dar ese impulso, entender que la palabra se interpreta a sí misma. Tal vez hay dificultades en algo a la lectura, pero cuando seguimos leyendo lo vamos a entender y eso lo veremos más a fondo en las siguientes clases. Lo que queremos dejar claro es que el cristianismo bíblico no es una religión mística, que su contenido se oculta tras símbolos vagos que requieren algún tipo de ingenio especial para captarse, ¿cierto? Algunas religiones te van a decir a ti, no, si usted no va de tal maestro, usted no puede entender esto. O lo que querían hacer los gnósticos en el siglo I. Ellos que decían, yo sí entendí la revelación de ese Mesías que vino, y si ustedes quieren saberlo, vengan y solo los la comprenderán. No, el cristianismo bíblico no es así. No se requiere de ninguna proeza intelectual, no se requiere de ninguna magia o don dado por algún gurú o por alguien específico para entender el mensaje básico de la escritura. En las religiones orientales sí, tal vez se ven cosas así, que tú necesitas ir al pico de una montaña e ir a preguntarle a ese sabio por lo que está diciendo, lo que la Biblia vida le quiere decir a él. Pero lo hermoso de nuestro Señor es que la palabra es tan sencilla en ese sentido que Él nos permite por medio de su Espíritu entenderla. Cuando nosotros vamos a las historias de muchos de los grandes y mujeres hombres de Dios, sus conversiones fueron con los versículos más sencillos. Los que se acuerdan, ¿no? No todos nos acordamos del día exacto, pero yo escucho historias como el del Dr. Sproul, se convirtió con un proverbio. Martín Lutero se convirtió con Romanos, donde dice, el justo por la fe vivirá. Yo creo que nada puede ser más simple, ¿cierto? John Wesley también se convirtió por el justo por la fe vivirá en Romanos. Entonces empezamos a ver esto. La Biblia es clara. Por eso podemos poner nuestra entera confianza en ella. El mensaje básico puede ser entendido por cualquier persona con facilidad.
¿Hay otras cosas que tal vez necesitan un poco más de estudio para que no sean torcidos los mensajes? Sí, pero el mensaje es claro, las doctrinas principales son claras y por eso podemos descansar en la palabra de Dios sin esos mitos y sin esas excusas que vimos anteriormente. Ya no tenemos excusa para no acercarnos al estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que tener algo claro. No es lo mismo leer la Biblia que estudiarla, ¿cierto? Yo espero que eso hoy lo tengamos muy, muy claro. Hay mucha diferencia entre leer y estudiar. Cuando tú lees algo, puedes hacerlo pausadamente, lo puedes simplemente tener como un pasatiempo, una forma casual que tú dijiste, bueno, quiero leer este libro y lo lees una vez por semana o cuando te queda media horita libre para tomarte un café e ir leyéndolo. Eso es leer. Pero cuando tú estás estudiando algo, sea lo que sea, ¿qué es el estudio? El estudio te sugiere labor, te sugiere trabajo serio y diligente. Cuando nosotros estábamos en el colegio, un ejemplo, y a nosotros nos ponen una tarea de biología, no leíamos cuando teníamos tiempo, ¿cierto? No, nos tocaba toda la tarde y si era necesario trasnocharnos leyendo el libro para entender lo que era una célula o cuáles eran las partes del cuerpo humano, porque necesitábamos con ese trabajo serio entender lo que nos estaban enseñando. Pues si nosotros queremos escudriñar la escritura y entenderla, debemos estudiarla, no solamente leerla. Y ese es uno de nuestros problemas más grandes como cristianos, como creyentes. A veces es nuestra propia negligencia la que nos evita estudiar la palabra de Dios. Fallamos en ese deber de estudiar la palabra de Dios, entonces no tanto porque sea muy difícil o porque sea aburrida, sino porque es trabajosa, es un trabajo. Entonces podemos decir que nuestro problema a veces no es falta de inteligencia o de pasión, sino un problema que desafortunadamente el mundo nos ha inculcado y como que nosotros lo hemos abrazado en el cristianismo, y es la pereza. A veces pensamos que estudiar la palabra no vale la pena y entonces nos estamos dejando llenar de cosas que no fueron así. El Señor Jesús enseñó a escudriñar las escrituras. En el camino de Maús les dijo a ellos que la escritura hablaban desde el principio de él, o sea, léanla, escudriñanla. Los grandes hombres y mujeres que hicieron un cambio en el mundo también se entregaban al estudio diligente de la palabra de Dios. Entonces, que eso sea un impulso para que nosotros sigamos en la lectura y el conocimiento bíblico, ¿cierto? Si nosotros, una vez en una prédica del doctor George Graham Machen, un pastor que ya se murió hace mucho tiempo, él preguntaba y él decía esto, le decía a la congregación, si usted ha leído toda la Biblia, usted forma parte de una minoría de cristianos. Si usted ha estudiado la Biblia, se encuentra aún en una minoría más pequeña, más reducida de cristianos. Y eso es interesante, pero también chocante de escuchar, ¿cierto? No es sorprendente que casi todas las personas estén listas para dar su opinión en cuanto a la Biblia y sin embargo tampoco la hayan estudiado. Esto nosotros no nos o sea, lo podemos perdonar si alguien que no es cristiano lo intenta hacer porque lo hacen mucho, ¿cierto? Para las personas que no creen en Cristo empiezan a hablar mal de la Biblia sin haberla leído. Uno dice, bueno, Señor, alúmbrales el corazón, que tu espíritu les dé vida. Pero entre nosotros debe ser algo que nos alarme. Si nosotros hablamos y no conocemos o no hemos entrado al estudio de la palabra, debemos hoy hacer un pare en nuestra vida y pedirle al Señor que nos brinde todo para que podamos dedicarle tiempo al estudio de su palabra, porque es allí donde le conocemos, ¿cierto? En todos los estudios que se han hecho este año, Jeremías, Mateo y también los que hemos hecho estos jueves, que hemos visto que el Señor por su palabra es donde nos enseña quién es Él, sus atributos, su carácter, su actuar. Entonces necesitamos estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Vamos entonces a ver también unos fundamentos bíblicos para el estudio, porque no es que nosotros digamos que toca estudiarla,
y la palabra no diga nada. No, en la palabra hay muchos ejemplos, hay muchos pasajes, muchos escritos que nos muestran la importancia de estudiar la Biblia. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor les dice, ¿cierto? En Éxodo, en Levítico, cuando se está dando la ley, Él les dice, y estudien estas leyes y enséñenlas a sus hijos. Y esto tiene que, o sea, era la repetición. El Señor les está intentando decir, ustedes tienen que leerlas y estudiarlas siempre, porque si no las van a dejar de poner por obra y las van a dejar de creer. Entonces, eso siempre se ha visto en la palabra. Yo no quise tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, me quiero enfocar en uno del Nuevo, y aunque el tiempo no nos dé para hacerles la total exposición, sí vamos a ver unos puntos claves de lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Yo quisiera que alguien, por favor, me ayude con 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, Misuni. ¿Aquí qué está pasando? Ya sabemos que esta es una de las llamadas las pastorales de Pablo, y Pablo le está enseñando cómo Timoteo tiene que llevar su vida, la de la congregación, cuando él ya no esté, cómo tiene que comportarse, y le está quedando unos fundamentos supremamente importantes. Yo quiero sacar algunos de ellos y que veamos cómo desde el principio el estudio de la escritura siempre ha sido clave y pieza necesaria para el creyente. Me gusta mucho cómo empieza, pero persiste en lo que has aprendido. Esta parte de llamémosla amonestación, o llamémosle el consejo que le está dando Pablo, pone énfasis en la continuidad, persiste. Nuestro estudio, mis hermanos, mis hermanas, tiene que ser un estudio que no debe ser de una sola vez, que solamente, no, es que yo ya leí la Biblia una vez en mi vida, entonces, ¿para qué más? No, nosotros tenemos que persistir, tener perseverancia para llegar a un fundamento sólido en nuestro estudio bíblico, ¿cierto? Tal vez no vamos a entender todo a la primera vez, pero gracias a Dios podemos dedicarle más tiempo, volver a la lectura, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, y poco a poco, con todo lo que en la iglesia aprendemos y todo lo que aprendemos gracias al Señor, va a ser mucho más claro para nosotros. Entonces tal vez no pensemos que, no, es que yo ya leí Hebreos una vez. Sí, pero Hebreos es un libro, todos, pero es un ejemplo. Hebreos es un libro maravilloso que nos muestra cómo Cristo es el perfecto de todo lo que era en el Antiguo Testamento. El perfecto sacrificio, el perfecto, o sea, todo, el perfecto más grande que Moisés, más grande que los ángeles. Entonces, si nosotros no entendemos eso la primera vez, debemos seguir leyendo y eso nos va a dar claridad. Entonces, persistir en lo que hemos aprendido, ¿cierto? Sigamos persistiendo, no nos quedemos una sola vez. Luego Pablo sigue y les dice las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Pablo se refiere a esa capacidad de las escrituras para dar sabiduría, te pueden hacer sabio. Y también, como ya lo vimos en anteriores estudios de los jueves, nosotros sabemos que en este versículo, cuando la Biblia habla de sabiduría, se refiere a una clase especial de sabiduría, esa Sofía que solamente viene del Señor. Y este término no se emplea para connotar la habilidad de ser ágil en las cosas del mundo o de poseer un ingenio necesario para, ¿qué les digo yo? Para escribir un programa de televisión o algo de eso. No se está refiriendo a algo así. En términos bíblicos, ya sabemos que la Sofía, la sabiduría, está relacionada con la cuestión práctica de aprender a vivir una vida agradable a Dios. Cuando nosotros vamos a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, se nos permite observar que existe un énfasis abundante muy claro en la sabiduría, ¿cierto? Como en los Proverbios, por ejemplo. ¿Qué nos dice Proverbios 1:7?
dice que la sabiduría comienza con el temor de Dios. Ese temor no es un temor servil, sino una actitud de respeto y de reverencia, porque sabemos quién es Dios. Y cuando nosotros comprendemos quién es Dios, es cuando entendemos que esa sabiduría nos ayuda a llegar a esa santidad, a ser apartados del mundo. Y ese mismo Antiguo Testamento del cual estamos hablando, de esos libros sapienciales, también distinguen entre la sabiduría y el conocimiento, algo que también ya hemos visto en nuestras anteriores clases, pero pues quiero recordarles un poco. Se nos manda que busquemos el conocimiento, sí, pero sobre todo a que obtengamos sabiduría. Los conocimientos son necesarios, pero la sabiduría es lo que nos pide el Señor en última medida. Como lo vimos en ese ejemplo, no sé si los que estuvieron con nosotros se acuerdan. Yo por conocimiento puedo saber que en la cajita de cigarrillos me dice no fume, produce cáncer, mancha dientes. Ese es el conocimiento. A mí me preguntan y yo ya sé. Pero si sigo fumando es porque no tengo la sabiduría de decir, oye, no solamente tengo ese conocimiento, sino que sé que si lo realizo es malo para mi salud y malo para los que me rodean. Esa es la sabiduría y eso es lo que el Señor nos pide, que no solo tengamos el conocimiento de la palabra, sino que descansando en su Espíritu Santo pidamos y tengamos sabiduría para actuar conforme a ella, porque como dice Pablo, la palabra nos hace sabios para salvación. Luego, Pablo sigue, y dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién es este quién del cual Pablo se refiere? Tal vez algunos han pensado, no, se refiere a la abuela de Timoteo, porque se nos dice que ella fue una persona que le instruyó mucho. O también sabiendo de quién has aprendido, puedes llevarlo a Pablo mismo, ¿cierto? Aunque hay diferentes posiciones en este tema, estas dos posibilidades que yo les he nombrado son dudosas. El quién se refiere a la máxima fuente de conocimientos que Timoteo ha adquirido. La mayoría de estudiosos, al acercarse a todo el contexto de Timoteo, podemos, si yo me les uno, decir que se refiere a Dios. Entonces, ¿de quién has aprendido de Dios? ¿Cómo sabemos eso? Esto se ve con mayor claridad cuando seguimos leyendo la carta y llegamos a un pasaje muy conocido y que acabamos de leer también, que dice, toda escritura es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios. Yo creo que este pasaje ha sido un punto de enfoque de literatura teológica grandísima. Muchos han escrito por este pasaje y no creo que haya sido en vano. Es una parte maravillosa porque la palabra y la parte crucial en este pasaje es el término griego que transliteramos como teopenestos, teopenest, que suele ser traducido como inspirado. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Toda la palabra ha sido inspirada por Dios. El término más exacto, si nosotros queremos llevarlo también a la mejor traducción, es respirado. El texto que nosotros leemos, mis hermanos, mis hermanas, la santa palabra de Dios es respirada por Dios. Y no se refiere tanto al acto de Dios como inspirando, sino como expirando. ¿Qué significa esto? Que el significado del pasaje nos provee de esa teoría de la inspiración, esa teoría de cómo Dios transmitió su palabra a través de esos autores humanos, una manifestación del origen de la fuente de la escritura. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que la Biblia viene de Dios, Él es su máximo autor. Entonces, aunque nosotros podamos tener maestros, podamos tener una familia que nos ayude en nuestro crecimiento personal, en última medida, nuestro máximo maestro, el del que hemos podido aprender todo, es de Dios mismo, porque de Él es el que ha inspirado. Es Él quien ha respirado la palabra que hoy tenemos. Y esas palabras no son al azar, mis hermanos. Me adelanto un poquito a la hermenéutica. Cuando nosotros vamos a la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, esta palabra se encuentra cuando el Espíritu Santo respira vida al hombre. No es casualidad, sino es algo implícito que aquí Pablo quiere traer esa imagen
y decirles, así como Él respiró sobre Adán y Eva, Él ha respirado sobre su palabra. Entonces tiene vida. Esta palabra que tú y yo podemos leer gracias a su misericordia, tiene vida. Entonces, que el Señor nos ayude a apreciarla más, ¿cierto? Y luego Él empieza, volviendo a Timoteo, para no desviarme, Él sigue y le empieza a brindar unos elementos muy interesantes de qué es lo que hace la palabra, ¿cierto? Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas palabras que Pablo está diciendo es el valor práctico del estudio de la Biblia. Es todo lo que nosotros podemos poner en práctica y es muy importante para nosotros todo lo que él está diciendo, ¿cierto? Sabemos que como criaturas caídas pecamos, erramos, estamos a veces cercanos a hacer las cosas de una manera incorrecta con respecto a la justicia. Así que cuando quise instruir en justicia, nos ayuda, porque cuando nosotros pecamos necesitamos ser reprobados. Cuando nosotros erramos, necesitamos ser corregidos en justicia. Cuando nosotros estamos haciendo algo malo, estamos en un mal estado de nuestras vidas, ¿qué necesitamos? Ser instruidos. Y la palabra también nos instruye. Entonces podemos decir que en la parte práctica, la función de las escrituras es la de ese reprobador principal, si queremos decirlo así, este sumo corrector y nuestro máximo instructor para que podamos vivir esa vida agradable al Señor. Claro, el Señor es misericordioso y ve que cuando estamos muy mal en algún tema, puede ser que ya sea el pastor o un hermano o hermana que te conozca muy bien, te diga, oye, mi hermano, tal, y te dé esa corrección, te redarguya en esa situación. Pero también cuando tú lees la palabra, tal vez, yo te quiero poner un ejemplo, tú estás mal y empiezas a acercarte a tu palabra en una noche de lectura, esa palabra te va a redarguir, esa palabra te va a instruir para que sepas cómo salir de eso malo que estás haciendo. Y ese mismo Espíritu Santo que te está redarguyendo es el mismo que te da la fuerza para que no caigas en tentación. Entonces la palabra del Señor es esa muestra máxima también de cómo Dios nos guía, cómo nos aplica justicia, pero también cómo nos ayuda a vivir en esa justicia. Entonces, todo lo que está diciendo Pablo es algo muy, muy interesante para nosotros. A día de hoy sigue siendo igual de vigente. Y dice que ya para terminar ahí, en lo que quería comentarles de ese versículo, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra, ¿cierto? El cristiano, ¿qué está diciendo esto? Que el cristiano, el creyente, que no esté diligentemente dedicado a un estudio serio de la palabra de Dios, simplemente es un discípulo deficiente del Señor Jesús. Porque nosotros se nos llama a ser perfectos y preparados para toda buena obra. ¿Y cómo podemos llegar a ser preparados a toda buena obra? Aquí la perfección no está hablando solamente de, no tener errores, sino de poder tener todo lo que se requiere para vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros no sabemos lo que la palabra nos quiere enseñar, si nosotros no conocemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, todo lo que Cristo espera de nosotros en ese fruto que habla Mateo 7, ¿cómo nosotros vamos a poder ser esos discípulos que Él espera, cierto? Por eso es que a veces, no sé si ustedes han escuchado en muchos círculos, que también eso lo veremos en una próxima clase, hoy solo es una breve introducción, pero me acordé que hay muchas personas que dicen, no, es que la Biblia dice esto, y esa persona le va a decir, sí, pero yo considero que, ojo con eso, porque es que no es lo que tú consideres, es lo que Dios ya nos está diciendo en su palabra. Es que yo creo que el Señor, no necesitas creer, ve a la palabra, es lo que el Señor está diciendo, es lo que el Señor te está enseñando. Sí, hay cosas que son más fáciles que otras para entender, pero siempre, como nosotros lo hemos dicho, nuestra regla de fe y conducta debe ser la palabra del Señor. Entonces, si nosotros queremos ser esos hombres, esas mujeres preparados para toda buena obra, debemos vivir en la palabra, en el estudio de la palabra de Dios. Así como Pablo le está diciendo a Timoteo todas estas maravillosas enseñanzas en un solo versículo,
Pues gracias a Dios por el tiempo, pero no alcanzamos aún a explotar todo lo que tienen esos versículos, esos 2 versículos, pero yo espero que con lo que leímos podamos entender esa maravillosa verdad de todo lo que la palabra de Dios es para nosotros y nos ayuda a nosotros y nos capacita a nosotros. Entonces es por eso que debemos estudiar la Biblia. Y eso es lo último. ¿Por qué entonces debemos estudiar la Biblia? Ya hemos visto un poco de todo, ¿cierto? Los mitos, lo que vamos a ver en la clase, lo que está diciendo Pablo, por qué la Biblia es clara en su mensaje principal. Entonces, ¿por qué? Tal vez nos llegamos a esa pregunta. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? En esta clase, en esta primera introducción, entonces vimos esos valores prácticos, esos valores éticos, cómo nosotros podemos llegar al gozo de conocer al Señor por medio de la palabra, cómo conocemos la salvación por medio de la palabra cuando el Espíritu Santo nos ilumina. Pero entonces, aparte de eso, hemos también visto que hay un clima anti-intelectual en nuestros días, que hay personas que dicen, no, yo no leo la Biblia porque ya está pasada de moda, eso es de hace 2000 años, también lo vimos. Otras personas dicen, no, eso va en contra de la ciencia, dicen otros. Hay muchas facetas, innumerables razones por las que nosotros debemos estudiar la Biblia y contrarrestar todos estos mitos que se han creado alrededor de ella, ¿cierto? Pero en última instancia, la razón principal por la que nosotros debemos estudiar la Biblia es porque es nuestro deber. Nuevamente lo decimos, solamente vimos un capítulo, unos 2 versículos de Timoteo, pero cuando ustedes estén leyendo la Biblia se van a encontrar con que es el deber del creyente estudiar la palabra. Estudian la ley, le decía el Señor a Josué, a Moisés, los profetas también, escribe y dáselo al pueblo. Los discípulos del Señor, el mismo Señor Jesús, decía la importancia de escudriñar las Escrituras. Entonces, la razón principal, podemos tener razones secundarias y yo espero que todas las que hemos nombrado nos ayuden. Pero la razón principal, mis hermanos, es porque es nuestro deber como cristianos, porque esta es la espada que el Señor nos ha brindado y la lámpara que también el Señor nos ha dado para poder ser esa luz en este mundo que está en tinieblas, para poder vivir y mostrar esa sal que no permite que el mundo se pudra tan rápidamente. Entonces es por eso que nosotros debemos estudiar la Biblia. Ese es nuestro principal objetivo, porque es nuestro deber. Bueno, ese es como tal solo una introducción al tema. Yo quería que habláramos un poco de esos mitos, un poco de la perspicuidad de la Biblia. La Biblia es clara. Y también tomar también de la misma palabra por Pablo en Timoteo, que viéramos qué grandes obsequios el Señor nos brinda a nosotros, porque sin merecer nada nos brinda todo eso cuando estudiamos su palabra y descansamos en él por medio de su espíritu. La siguiente clase seguiremos con un tema también muy, muy interesante, la interpretación privada de la Biblia, y ya en adelante yo diría que estas 2 clases son como el primer ladrillito. Ya entraremos un poco más a lo que es la hermenéutica, cómo realizarla y lo que les nombré al principio de la clase, ¿vale? Entonces, los esperamos en cada una de las clases. Oramos al Señor que cada una de estas le brinden a usted y a todos nosotros esos valores, pero también esos fundamentos teológicos para acercarnos a la palabra del Señor y que sigamos creciendo, ¿cierto? Porque como dijimos ahorita, la palabra no es solamente aquel que la predica, como tal vez ustedes están viendo preciso esa foto que coloqué de John Wesley, así a multitudes. No, cuando tú le hablas a tus hijos, cuando tú conoces lo que la palabra dice y se lo compartes tal vez a tu esposo o esposa, en cualquier lugar que tú estés, estás siendo ese teólogo, ese predicador que el Señor espera que seas de las buenas nuevas. Entonces, qué hermoso es que podamos tener esos acercamientos a la palabra de Dios y poder compartirla con este mundo que, nuevamente lo digo y siempre lo he dicho, está en tinieblas y necesita de la luz de Jesucristo. Entonces, muchas gracias a todos. Los esperamos la próxima clase y no sé si hay alguna reflexión, alguna inquietud o duda. Y si no, con gusto, pues pasamos a hacer un agradecimiento a nuestro Salvador. Gracias, Felipe, muy amable. Tengo un comentario. Claro.
Bueno, antes que nada, muy buena la introducción, agradezco mucho y doy gracias a Dios por esa palabra. Digamos que en medio de todo, a pesar de las aclaraciones y bueno, todo lo que se habló en el tema, sé que más adelante se resolverá este tipo de dudas que tengo.